Bueno, pasan 3 minutos de las 9 de la mañana. Ya está aquí con nosotros Pablo Cayani, el presidente del CODICEN, para conversar sobre el presupuesto, los planes de alimentación y variados temas. Pero antes te tengo que consultar sobre los trabajos que viene realizando la ANEP, también primaria, allí en la escuela donde concurría uno de los niños de 6 años que fue asesinado por su padre en Soriano. Sí, a ver, las escuelas, los centros educativos en general quedan muy afectados por este tipo de situaciones. Allí lo que se está haciendo es con el equipo Escuelas Disfrutables, que es una psicóloga, un asistente social, con presencia en inspección. De hecho, hoy hay una jornada de trabajos sin clases, con niños y con familia. Es parte, digamos, de lo que el sistema educativo hace. Esto es muy similar a lo que se estuvo trabajando a partir de otro episodio que tiene que ver con el incendio de Villa Española, donde tenemos también un conjunto de gurises que en ese caso fallecieron a partir del incendio, o lo mismo en la situación que se dio en Maldonado hace unas semanas, también un caso de violencia vicaria. Son temas que hay que abordarlos con los gurises y ahí están los recursos de la administración para acompañar esto que es tan doloroso para todos. A propósito de la violencia vicaria, los especialistas dicen que hay un aumento, ¿no?, de la violencia en general hacia niños, niñas y adolescentes y de esta modalidad también. ¿Qué tan preparado está la educación pública para detectar estas cosas? ¿Los docentes tienen formación, tienen herramientas primero para darse cuenta y después para hacer algo? A ver, Uruguay desde hace unos años tiene el CIPIAU, que es la coordinación entre los organismos que trabajan con infancia y adolescencia, la justicia, la salud, para los temas de violencia, abuso y maltrato. El primer informe del CIPIAU hablaba de unos 500 casos, el último habla de 10.000. Esto no tiene necesariamente que ver con el aumento, sino con mayor intervención. Las instituciones educativas tienen formación en lo que es el mapa de ruta para abordar estas situaciones que son situaciones que se van detectando y se va interviniendo. Aún así, los datos son complicados para las infancias en Uruguay. Tenemos alguna cosa de otros países donde, con otras características, los casos de violencia vicaria están en aumento. Hay países europeos como muy en estudio justamente por estos temas, y esto tiene que ver con una perspectiva de cómo se relacionan los adultos, pero además cómo los varones construyen la forma de ser varón, y creo que ahí hay un trabajo para hacer, además de cuando las cuestiones se complican o se ponen feas, hay un trabajo para hacer antes, digamos, porque todo esto es aprendido. Entonces, ahí el sistema educativo, la familia, las comunidades, los lugares por donde circulan niñas, niños y adolescentes, son lugares privilegiados para trabajar esto. ¿Y los maestros tienen formación específica para poder detectar este tipo de casos? Sí, de hecho, las formaciones en el mapa de ruta que tiene que ver con el sistema que aborda estos temas, con el CIPIAU, es algo que se ha hecho mucho. De hecho, la semana pasada estuvimos abriendo el primer piloto de formación en el mapa de ruta para funcionarios de gestión, es decir, para auxiliares de servicio de las escuelas, pensando que este tipo de situaciones lo detectan los adultos que están en la escuela. Los adultos son los docentes, pero también es la cocinera, es la auxiliar que está acompañando en el comedor. Y son iniciativas, digamos, que tienden a tener más ojos y más orejas atentas a este tipo de cuestiones. Por la gravedad de los hechos que ocurrieron en Soriano, además de hoy abrir la escuela, pero no dar clases, ¿qué más se piensa hacer? ¿Qué ha definido hacer la ANEP primaria en el caso puntual de Soriano? A ver, ahí lo que se hace es el proceso de acompañar y trabajar el duelo. Esto es algo complicado para los gurises, sobre todo porque uno nunca espera
esto en las infancias, digamos. Todos esperamos o nos parece normal que fallezcan los más viejos antes. Cuando pasa con niños es una situación que nos desgarra a todos. A los gurises también, y es parte de ese trabajo que se hace junto a familias, junto al colectivo docente y junto a los grupos de referencia. Pero ¿cómo se hace ese acompañamiento justamente? Hay un trabajo en esto de construir el duelo, de dar cuenta de la situación, de expresar los sentimientos, de que esto no quede como una cuestión de la cual no se puede hablar, donde no hay explicación, ¿no? Un conjunto de cosas que trabajan profesionales que están formados para eso. ¿Y participan los padres, participan los alumnos? Y el cuerpo docente, digamos, porque son días que capaz que no aparece inmediatamente la angustia o la situación, pero aparece dentro de unos días. Los gurises a veces quedan rumiando las cosas hasta poder decirlas. ¿Qué complejidad tiene el interior del país, muchas veces en comunidades pequeñas, donde la maestra o la directora del centro educativo, que a veces son incluso hasta escuelas rurales o similares, pueden ser familiares del agresor, parientes, conocidos de una comunidad chica donde denunciar es mucho más difícil? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, esto no tiene, en primer lugar, no tiene necesariamente que ver con interior Montevideo. Ni siquiera tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad social. Esto es una situación que se da en todos los estamentos de la sociedad y en todo el país. Abordaje, ¿no? Tenemos algún estudio que habla de las dificultades que tienen las mujeres para denunciar en comunidades chicas. De hecho, es un estudio que hizo el Ministerio del Interior, donde la policía no termina siendo a veces un lugar de suficiente cuidado para esa mujer, porque es una localidad chica y todos se conocen. El otro dispositivo que hay es el Ministerio de Desarrollo Social, y tiene otro conjunto de dificultades para las mujeres a la hora de acceder allí. Y lo que se señala en ese estudio es que al lugar donde siempre se recurre es a la institución educativa. Y parte de las cuestiones que se están trabajando es cómo recomponemos este lugar de la institución educativa como derivador. Es decir, porque si la institución educativa no te da respuesta, ahí se acabó el camino y ahí quedaste solo. Entonces, parte de lo que se viene trabajando es en base a estas cuestiones que nos indican que hay que tener instituciones educativas más receptivas y que puedan orientar mejor y derivar mejor, fortalecer eso que Uruguay tiene como activo, que es que donde hay un niño hay una escuela. Entonces, y si pensás en cuál es la red de las instituciones educativas, estás hablando de que hay 3.000 instituciones educativas en todo el territorio nacional. Y cada vez da la sensación que recaen más tareas o más responsabilidades sobre las escuelas, sobre los maestros. Bueno, por eso es esto de la receptividad y la derivación. Es decir, que no es un tema de intervención de los docentes, sino de qué manera vinculás a esa mujer con una red de protección. Yo creo que es parte, digamos, de las intervenciones que tienen que hacer las instituciones educativas en los entornos comunitarios en los cuales se inscriben. Pero además es parte de los problemas que la sociedad tiene que resolver. Es decir, estas situaciones de violencia no se generan por fotosíntesis, se generan porque hay unas formas aprendidas de relacionarse, hay intervenciones que a veces no llegan a tiempo. Entonces, bueno, creo que estos episodios nos sirven a todos como para revisar qué más podemos hacer y qué más podemos hacer a veces no en el final del problema, sino al principio del problema. Cayani, vayamos con algunos números. ¿Cuánto le da el Ejecutivo a la ANEP y cuánto pide la ANEP? ¿Cuánto es la diferencia en el presupuesto quinquenal? A ver, la discusión presupuestal en Uruguay hace que el Poder Ejecutivo tenga que prestar un mensaje al 31 de agosto. En el caso de los entes autónomos de la educación, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica o la ANEP,
pueden presentar mensajes propios para que estén a consideración del Parlamento, y el Parlamento lo que puede hacer es redistribuir sin aumentar el gasto. Es así que hay 2 mensajes presentados en un escenario de espacio fiscal muy restrictivo, y es la primera vez que los 2 mensajes que se presentan tienen incrementales para la educación en un escenario de este tipo. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje y otro? Bueno, al final del quinquenio nosotros pedíamos en el entorno de los 600 millones de dólares de aumento para la educación, y en el mensaje del Ejecutivo hay 200 millones, es decir, que hay una diferencia de 400 millones. Para nosotros es importante en esta conversación que se logren ubicar como prioridades algunas cuestiones que el presidente Orsi dice son las 3 o 4 cosas en las que todos estamos de acuerdo, que es más gurises en primera infancia, que los que asisten vayan más tiempo, es decir, más extensión del tiempo pedagógico, y que se generalice el acceso a lo terciario universitario en el interior del país, que es parte, digamos, de los desafíos que tiene Uruguay hoy. Esto requiere recursos, capaz que los recursos no están hoy, pero si logramos que el Parlamento y la sociedad priorice esto, cuando aparezca algún pesito va a ir para eso. Pero 400 millones está bravo redistribuir. Y estoy más cerca que el mes pasado, que estaba a 600. Sí, de todas maneras. Bueno, vio que desde la oposición, el Partido Colorado, por ejemplo, ha dicho, caramba, en el primer año se le da más plata a María Dolores que a la ANEP. No, en realidad a la ANEP se le dan en el primer año de presupuesto 40 millones de dólares más. Es decir, bastante de ese espacio fiscal, de esos 140 millones. Claro, pero se gastan 32, bueno, se invierten 32 en María Dolores. Sí, pero más tiene la ANEP que María Dolores. María también tiene la ANEP que María Dolores. No, y hay otra parte, digamos, porque hay un conjunto de compromisos que están en la formulación presupuestal. Uno es el bono de inicio de clases, que en el mensaje de ANEP a partir del año que viene es universal, en el mensaje del Ejecutivo se va creciendo a quintil por año, es decir, se va incorporando hasta el año 27 para llegar a todos los estudiantes de primaria. Lo mismo sucede con el refuerzo de las becas Butiá, tanto en cantidad como en montos que se pagan. Ahí aumentan las 2 cosas hasta llegar a 70.000 becas, y con una beca de 25.000 pesos, la beca que más invierte. Perdóneme, que independientemente del presupuesto que salga, ya sea el de ustedes o el del Ejecutivo, el año que viene va a haber bonos para todos los estudiantes y 70.000 becas. El año que viene, en el escenario más restrictivo, sí, va a haber bonos para los gurises de las escuelas más vulnerables. Este año se pagó para el quintil 1 y 2. Sí. El año que viene se sumaría el quintil 3. Ese es en el escenario más restrictivo. En el escenario del presupuesto de ANEP, a partir del año que viene se le paga a todos los niños que asisten a jardines y escuelas públicas de Uruguay. Pero puede ser que eso no suceda. Y estamos entre pagarle al 60% de los gurises o pagarle a todos. Esa es la discusión que está en el Parlamento. Uno de los objetivos del Frente Amplio, lo fue en campaña, lo fue cuando asumió el gobierno, es trabajar en las infancias, ¿no? Y en la minoridad en general. ¿Es posible trabajar desde la educación con este presupuesto? ¿Cumplir los objetivos? A ver, nosotros tenemos un trabajo de planificación que hace que estas cuestiones que son compromiso, que es la extensión del tiempo, la primera infancia, la generalización de lo terciario, los apoyos económicos, hacen posible en el quinquenio cumplir con el conjunto de objetivos. Si hay más recursos los podemos hacer mejor. Y voy a poner un ejemplo, digamos, la semana pasada anunciamos un trabajo de muchos meses de varios actores de la ANEP, desde infraestructura, pasando por lo que es secundaria, UTU, pasando por lo que es el programa de alimentación de primaria, de la construcción de 57 comedores en los centros de educación media más vulnerables. Lo otro que tienen esos lugares es que la mayoría son lugares donde se puede ampliar la infraestructura para extender el tiempo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, en vez de ir extendiendo el tiempo por institución,
Resolvimos primero la parte de la alimentación para quedar prontos apenas haya algún pesito más en el Parlamento para extender el tiempo pedagógico en esos centros educativos. Y con esa cantidad de comedores, no solo se duplica la cantidad de gurises que se alimentan en media básica, sino que queda casi pronto para cumplirse lo que fue el compromiso de Orsi de duplicar la extensión del tiempo en media básica. ¿Que cuándo se podría cumplir? Apenas tengamos los recursos para colocar las horas docentes, digamos. Para extender el tiempo se necesita infraestructura, docentes y alimentación. Estamos resolviendo todos los temas de alimentación para marzo del año que viene y de hecho esto viene un incremental en el presupuesto, en los dos mensajes, en el que presenta la ANEP y en el que presenta el Poder Ejecutivo, de 590 millones de pesos al año para resolver los temas de alimentación de media básica. Falta entonces las horas docentes y la estructura. Y algo de infraestructura, que es parte de lo que estamos conversando en esta conversación de lo presupuestario. Me quedo colgado lo de las becas en los dos escenarios, en el restrictivo o en el de la ANEP. ¿Cómo se llega el año que viene con las becas? Nosotros hoy tenemos unas 14.000 becas. A partir del año que viene se van a estar entregando 20.000, así hasta llegar a las 70.000. Y lo mismo con los montos. Allí se está trabajando también en un grupo donde está el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto de la Juventud, el MIDES, hasta el Fondo de Solidaridad, digamos, en rediseñar una propuesta de becas en base a un conjunto de evidencias que Uruguay tiene y que el mundo tiene de cómo las becas mejoran la trayectoria. La beca solita mejora la trayectoria educativa y esto es un acuerdo que en Uruguay tienen los partidos políticos, digamos, estaban todos los programas, el gobierno anterior mantuvo un programa de becas. Ahí tenemos algunas dificultades o algunas observaciones respecto a la gobernanza y los criterios de elegibilidad que se intentan resolver en este aumento de la cantidad de becas, pero además hay una experiencia bien interesante que estamos mirando en Brasil de este periodo, de unas becas que se llaman PEDA Media, que lo que hace además es no pagar toda la beca por concepto de apoyo económico, sino además fraccionar la beca y que una parte de la beca sea por asiduidad en la asistencia, por ejemplo. Es decir, que además de estar... Ya sabemos que estar becado mejora la trayectoria, mejora la asistencia, pero además lo que se está viendo en Brasil es que si vos pagas una parte por asiduidad, mejora aún más la asistencia. Entonces en eso se está trabajando. ¿Qué lío que armó con las cámaras en Piriápolis? ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó sin efecto? ¿Se está bajo análisis? ¿No hubo una falla de comunicación allí? Bueno, puede ser. Capaz que lo que nos está pasando es que nosotros tenemos un conjunto de hojas de ruta de los temas que entendíamos que había que abordar con urgencia a partir de que asume la administración. Así está la hoja de ruta de asistencia, que es donde entra el lío de la asistencia, del pasaje de lista. Está la extensión del tiempo pedagógico, está la de mejorar los aprendizajes, está la de culminación de la educación media básica y media superior, y está la que tiene que ver con la generalización de los 3 años. Esto ha disparado un conjunto de actividades. En el caso de la asistencia, lo que estamos tomando es que esto es un fenómeno multicausal, por lo tanto requiere muchos tipos de respuestas. Algunos son políticas que no son educativas, el camino seguro a la escuela, la matriz de protección social, las políticas de ciudad, la coordinación con el sistema de salud para que el acceso a la salud no sea una falta más. Es decir, hay un conjunto de cosas que parece que no tuvieran nada que ver con lo educativo, pero inciden en esto. Y después hay cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Y allí hay, por un lado, un conjunto de evidencias de que cuanto más información tienen las familias y más información tiene la administración para intervenir oportunamente, mejor es. Esto ya se está viendo en el caso de primaria, es decir, a través de Gurí Familia, que es la app donde se ve el carnet y las faltas. Todos los que tienen gurises en edad escolar lo ven. Eso ya cambió cómo reportaba las faltas, porque te reportaba las faltas vos por mes, veías verde, rojo, pero no sabías si era mucho, poco. Empezó a haber una cualidad de esa cantidad de faltas, si eran muchas o pocas.
Y en el caso de media, eso no es posible por cómo están los sistemas de media. ¿Entonces van a insistir con las cámaras? Entonces ahí se estuvo trabajando en, bueno, había dos alternativas. Una era, bueno, seguir apostando al pasaje de lista manual, sí, y otra era, bueno, buscar algún mecanismo que generara pasaje de lista automático. Nosotros valoramos que hay un conjunto de trabajos administrativos que si se pueden hacer automáticamente es mejor, porque hay un conjunto de trabajos administrativos que no se pueden hacer automáticamente, digamos, el seguimiento personalizado de los estudiantes, ¿no? Pensemos en qué le pedimos a los docentes que hagan o a los adscriptos, si están pasando la lista o están haciendo seguimiento de los gurises o el cuerpo a cuerpo que se llama en los centros educativos. Y allí se decantó por 3 posibilidades: una app, una cuestión que tenía que ver con la conexión al Wi-Fi de la institución educativa, y una cámara. Lo que se iba a hacer era un piloto para probar a ver si esto funciona, digamos, porque capaz que vos ponés todo eso y en realidad no detecta lo suficiente. Allí hubo un conjunto de preocupaciones planteadas por las familias, por los estudiantes y por los docentes, y en virtud de eso se desistió de probar la cámara, pero se continúa con el resto de la experiencia. ¿No se consultó previamente esto que decía Alfredo de la comunicación? Bueno, en realidad... Más allá de consulta, digo, ¿no se puso a consideración o no se comunicó correctamente? La administración tiene la obligación de saber qué menores hay en los centros. Porque hay una situación donde los centros educativos básicamente son adultos. Eso sin duda, pero usted mismo dijo que era una medida polémica incluso, ¿no? Como tal. De hecho, las preocupaciones aparecen a partir de que va secundaria y los equipos de tecnología a informar, digamos, de esta experiencia piloto para ver cómo funciona. Dejaron una información que evidentemente fue la que motivó después que hubiera posibilidades de hacer estos planteos. A mí, en lo personal, me parece que es muy saludable que cada vez que pasa algo dentro de un centro educativo, los adultos estén mirando, estén preguntando y estén cuestionando lo que hace la administración. De hecho, eso lo que hace es mejorar la política. En este caso, yo creo que las preocupaciones de la familia eran razonables y se optó por desestimar lo de la cámara. Entonces no va más, lo de la cámara no va más. No la vamos a aprobar. Vamos a seguir viendo esto de cómo funciona la conexión de Wi-Fi, cómo funciona la... O sea que la posibilidad entonces de las cámaras en los liceos quedó desechada, se va por esas otras 2 vías. La conexión a Wi-Fi decía... Sí, y la... Yo no era muy amigo de la cámara, pero no por las razones que después me esgrimieron las familias en el liceo de Piriápolis, sino porque la adolescencia es un momento de ensayo de cosas en la vida, y a veces esos ensayos no se llevan bien con las reglas del mundo adulto. Está bien. Y nosotros tenemos un conjunto de gurises que están en esa situación de la zona gris y queremos que estén todos en el centro educativo. Bien, nos quedan 30 segundos, Cayani. Sáquenos a todos de esta duda. ¿No vamos a cantar más la Marcha Mi Bandera? No, ahí no hay cambios, de hecho no está en la agenda. Lo que sucede fue que un conjunto de maestros se lo propusieron al ATD, ¿Sí? Propusieron una rediscusión de los actos patrios y sobre todo de la obligatoriedad del acto, pero eso fue a consulta de los maestros, todavía no tenemos los resultados. ¿Y qué opina el presidente de la ANEP? Y que, a ver, no es lo que opina el presidente de la ANEP. Los sistemas educativos, la humanidad los inventó para construir un nosotros que tienen unas reglas de convivencia, así fuera en Grecia, en Egipto o en China. Y ese nosotros tiene nuestra historia que nos hace nosotros. Así que los temas vinculados a nuestras identidades, nuestras celebraciones y los rituales que implica eso, que para ilustrarlo más sencillito quiere decir que todos nos festejamos los cumpleaños, por ejemplo, y construye ese nosotros. Las patrias también se festejan. Entonces, como dijo Gilla, dejala quietita que así está bien. ¿No le parece, breve, con todos los problemas que hay en la educación, que estemos discutiendo de esto? ¿Le parece justo? Nosotros no lo tenemos en la agenda. Creo que
la posibilidad de proponer temas de las asambleas técnico-docentes es algo que es muy importante porque permite traer temas que a veces capaz que no están en la agenda. Este no me parece que sea el que da cuenta de esa potencia que tienen las asambleas técnico-docentes. Okay. Pablo Cayani, presidente del CODICEM, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Muy bien, buena jornada.